Dios les bendiga, mis hermanos. Me da gusto saludarles a través de este medio y espero en nuestro Señor Jesucristo que estén bien ustedes y toda su familia y aquellos que nos acompañen en escuchar este video. El día de hoy vamos a dar estudio a la clase El gozo de la victoria, basada todavía en Timoteo, segunda de Timoteo, de nuestro hermano y apóstol Pablo y Timoteo. El tema trimestral que se está dando es exhortaciones pastorales para la iglesia. Antes de comenzar vamos a hacer una breve oración para ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Dios y Padre, te damos muchas gracias una vez más por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, de aún a través de estos medios podernos allegarnos a nuestros hermanos y compartir, Dios Padre, las riquezas que tú tienes guardadas aquí, las promesas para cada uno de aquellos que esperamos tu venida. Gracias, Señor, por ser paciente para con nosotros, por no desesperarte, por no nunca darte por vencido, Señor, en el propósito. Te pido por aquellos que estén pasando una situación difícil, enfermedad económica, cualquier sea, Señor, tú eres nuestra fuente, Señor, tú eres nuestro doctor. De ti mana, Dios Padre, toda virtud. Te damos muchas gracias, Dios, por guardarnos en estos momentos difíciles y siempre tener una puerta, Dios, para que tu palabra siga siendo llevada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a nuestros pastores por la confianza y el privilegio que nos dan de acercarnos a través de estos medios a ustedes, hermanos, y compartir una de estas hermosas clases. El gozo de la victoria, ese es el tema que vamos a tocar y vamos a verlo en nuestra base bíblica, para si quiere usted ahí abrir su expositor o ir a la Biblia, en segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Y tenemos como objetivos 3. El primero es reconocer el valor y la fe de los cristianos de los primeros tiempos ante las adversidades. El número 2 es valorar lo que la Biblia enseña acerca de la recompensa de los creyentes. Tenemos el 3, dice, decidir servir fervientemente y con fidelidad al Señor. Son los objetivos que van a sobresalir en nuestra clase. Nuestro pensamiento central dice, aunque nadie es salvo por sus obras, sin embargo, por ellas será recompensado cuando Cristo venga. Y esto es hermoso, este pensamiento, porque muchas veces hemos escuchado que dice que no es por obras para que nadie se gloríe y que nuestras obras también son trapos de inmundicia delante de Dios. Y esos textos aplican más cuando la persona quiere alcanzar el favor de Dios, la salvación por medio de lo que hace. Y no es así, sino que es algo que nosotros producimos, ¿sí? A través del fruto del Espíritu Santo. Se producen obras dignas de arrepentimiento. Y a través de esas obras es lo que vamos a también a ver a través de esta clase, que hay un galardón, hay una recompensa, algo que Dios va a premiar. Amén. En el texto dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Ese es nuestro texto para aprender. Nuestra lectura, vamos a ir segunda de Timoteo 4:1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, tomando ventaja de la situación, dice, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo hablando a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a entrar a
nuestra introducción. Amén. Tenemos como introducción, dice así que el capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice, es el último escrito del apóstol Pablo, quien sabía perfectamente que sus días estaban contados, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 2 de Timoteo 4:7 dice que el pasaje se ha escogido para nuestra lección y contiene 3 puntos. 3 puntos que vamos a ver es el consejo de Pablo a Timoteo respecto a lo que debía de hacer. Y el punto número 2 dice las advertencias de los malos tiempos que vendrían. Y el punto número 3 dice la santificación de Pablo al saber que había sido fiel y que le esperaba un galardón. Dice, como se indicó en el pensamiento central, aunque nadie es salvo por sus obras, sin embargo por ellas será recompensado cuando Cristo venga, debemos considerar en nuestro estudio los últimos consejos que el gran apóstol dio a Timoteo y ver cómo aplican a la vida de todo cristiano. ¿No interesa también pensar que si estamos en medio de los tiempos peligrosos acerca de los cuales se refirió? Y por sobre todo reflexionar en la responsabilidad que tenemos de servir al Señor con toda fidelidad hasta el fin, esperando la recompensa que el juez justo dará a todos en su venida. En el Nuevo Testamento se habla ampliamente acerca de la recompensa o galardón de los creyentes. Se usa la palabra mistois, recompensa o galardón o premio, en referencia a la recompensa que le espera a los hijos de Dios. Es un ejemplo, dice, aquí dice en Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice en Juan 2:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta recompensa por la fidelidad al Señor, no sabemos exactamente en qué consistirá. Pablo escribió a los Corintios, dice en Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombres. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. En 1 Corintios 2:9. Acerca de este asunto el Señor les dijo a sus apóstoles en Mateo 19:28, dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, aquí en la introducción, hermanos, nos da ampliamente pruebas de lo que habla la Escritura sobre las recompensas, los galardones que Dios tiene para todos aquellos que amamos su venida, que le hemos sido fieles y que le hemos servido desde el día que abrimos nuestro corazón hacia Él. Ahora, es algo que nosotros ya habíamos dicho, que las obras no nos salvan, pero las obras son el fruto de nuestra salvación, amén, de nuestra regeneración. Ahora vamos a ver el primer punto que vamos a tocar aquí, son las últimas recomendaciones de Pablo hacia Timoteo. Y como primer inciso, amén, vamos a abrir el primer inciso. Cristo viene para juzgar. Y está basado en el primer versículo de 2 de Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Ahora, la palabra encarezco, encarecer, es una petición que se hace con todo el deseo de la conciencia, de saber en que no es algo que nos resta tiempo para meditarlo, para pensarlo o para analizarlo, sino que es algo que se debe tomar con una seriedad y una importancia. Por eso le dice, te encarezco. Es algo que no lo tomes a la ligera, sino que Pablo le rogaba a Timoteo que en esto tomara él una seriedad en lo que Dios había puesto en su corazón de seguir pastoreando, como ser el sucesor de nuestro apóstol Pablo, porque ya como decíamos en esta carta, Pablo es la carta que se cree que escribió
de sus últimos tiempos antes de su sacrificio, de su muerte, hacia Timoteo, dándole palabras de esperanza, dándole palabras de ánimo, a que aún supiendo de que él estaba preso y que el tiempo de su partida era pronto, lo animaba a que no decayera el ánimo en él, sino que se prestara en 5 cosas que Pablo le recomienda, y una de las primeras era que predicara, que instara, que redaguyera, que reprendiera y que exhortara. Son esas 5 cosas que Pablo le encomendó a Timoteo que no dejara de hacer, de seguir predicando el Evangelio, seguir hablando de Jesucristo, de instar a otros a hacerlo también, a redarguir a aquellos que estuviesen decayendo o apartándose de la fe, a reprender a aquellos que estuviesen siendo mal ejemplo hacia otros, tratando de distorsionar el Evangelio, a exhortar, es decir, a animar también con amor a los que estuvieran desanimados a seguir adelante. Eran las recomendaciones que Pablo le daba a Timoteo, que hiciese todo esto porque la venida de nuestro Señor Jesucristo ya estaba cerca. Lo hacía énfasis en todas sus predicaciones y sus escritos, que el mismo Señor lo hizo en diferentes maneras también nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice aquí que en el Sermón del Monte, en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, dice varias de sus parábolas, entre ellas y en las que habla de un rey que después de haberse ido por mucho tiempo regresó para ajustar cuentas con sus siervos. Finalmente, por su plática privada con los apóstoles, las cuales se registra en Juan 14, 17, dice, ha sugerido que dice aquí que se ha sugerido que uno de cada 30 versículos de la Biblia, y se hace referencia a la segunda venida del Señor. Dice que cada vez que se menciona su primera venida, dice la segunda se menciona 8 veces. Dice, estos son referencias de la Biblia en cuanto a la segunda venida de Jesucristo, que en 216 capítulos se hace referencia a 318 veces de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay capítulos enteros que tratan de esta doctrina, como por ejemplo Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21. Libros como el Primera y Segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis, y se hablan extensamente respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia existe entre 2 puntos de referencia, y es la muerte de Cristo y su segunda venida. Dice, en el momento que se pierde de vista cualquiera de ellos, se compromete seriamente la identidad. Siempre que la iglesia se aparte de hablar de la muerte de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, está comprometiendo su identidad. Cuando Pablo dio instrucciones sobre la celebración de la cena de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Señor, anunciaréis hasta que Él venga. Esto es algo que Él demandó aún a la iglesia primitiva, que siempre que se hablase de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que siempre se predicaría o se hablaría también de su venida. La cena del Señor testifica por un lado de la muerte de Cristo y por el otro de su segunda venida. Tanto el que oficia la celebración de esta ordenanza como los que participan de ella tienen que entender claramente este hecho. Esto es una seriedad en cuanto a lo que es el ser partícipe de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol, además de mencionar la segunda venida del Señor, indica que la razón de ella será para juzgar a los vivos y a los muertos. El tema de la segunda venida de Cristo con el fin de juzgar a los vivos y a los muertos fue tan importante en la iglesia primitiva que cuando se redactó lo que se conoce como el credo de los apóstoles, fíjese, se incluyó el siguiente artículo, es decir, tenían ellos como un dilema escrito enfrente, así como tenemos nosotros en nuestra iglesia que dice santidad a Jehová. Dice, ellos tendrían esto escrito y decía, y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, porque eso era la base de todo del Evangelio. Esto significa que cuando Cristo venga, habrá una resurrección general y después de ello el juicio que termina
el destino eterno de todos. Después de contar el Señor la parábola de los talentos, dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cristo viene, pero viene para juzgar. Esto es algo que una vez tomé yo este punto con una persona y me decía que todos íbamos a ir al cielo. Dice, todos vamos a ir al cielo. Dios es un Dios bueno, y Él no desea para nadie la muerte eterna o el infierno, que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y es cierto, Dios dice mismo en su palabra, dice que Él no tarda su venida, como muchos tienen por tardanza, sino que Él no quiere en sí que nadie nos perdamos, sino que todos prosigamos al arrepentimiento. Por eso es que Dios ha dado este tiempo extra, porque ya muchos hemos escuchado que nos dicen que el tiempo de su venida ha sobrepasado ya, o sea, que nos está dando un bonus, digamos, a nosotros los gentiles, porque es su misericordia que se ha extendido más sublime que a los cielos. Pero en cuanto a esto, yo le decía a este señor, no, pues no te equivocas en esto. Cierto es que todos vamos a ir al cielo, pero le digo, hay algo que tú olvidas, que la Biblia lo dice bien claro, dice que va a ser para un juicio, el juicio final, el juicio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él nos juzgará a todos. Y entonces dice que nos va a apartar. Entonces ahí es donde va a haber esto que dice que va a apartar, como el pastor aparta los cabritos de las ovejas. Y le fui bien claro sobre esto, porque la Biblia nos dice que hasta los mares dice que devolverán sus muertos. Entonces todos vamos a ser presentados delante de ese juicio. Amén. Entonces vamos a entrar al siguiente inciso de este mismo punto de las últimas recomendaciones de Pablo a Timoteo, y está en el cumple tu ministerio, en el 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira el trabajo de un pastor hacia sus miembros. Aquí nos está diciendo que no únicamente cuando asistimos en la iglesia, amén, no únicamente en el momento que el pastor dice, bueno, este es el tiempo que tengo que aprovechar, sino que le está diciendo a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, o sea, 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, tienes que cumplir con tu ministerio. Nunca pienses que el pastor nomás tiene un cierto día o cierto horario y que fuera de ese tiempo no tiene que tocar esos puntos. No, él siempre, hermano, tiene, bueno, digamos nosotros la bendición de saber que tenemos nuestros pastores que oran por nosotros día y noche, que en cualquier momento Dios les da la fortaleza y la palabra para hablarnos, para animarnos. Así le decía Pablo a Timoteo, que prediques la palabra e instes que animes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye, o sea, recuérdales, porque muchas veces nos están recordando y recordando por lo mismo, o sea que somos olvidadizos en las cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios. Tenemos una lucha todo el tiempo. Repréndeles, exhórtales con toda paciencia y doctrina. Es decir, o sea, que no fuera impaciente, que a veces lo que queremos ver pronto no se mira tan pronto como queremos o como deseamos, pero que seamos pacientes, le decía pues Pablo a Timoteo. Amén. Le comentaba un momento crucial en su vida. Se estaba a punto, dice, de ofrecerse como sacrificio, como causa del evangelio. Y se aseguró a través de estas instrucciones que su discípulo y amado Hijo en Cristo, en cumplimiento de su ministerio, enseñara la sana doctrina y que preparara a los fieles para el encuentro eterno con nuestro Señor Jesucristo. Dice que este comentario en 2 de Timoteo 4:2 en la Biblia de estudio dice que nos amplia y nos da por entender que el hecho de que Cristo viene para juzgar es una poderosa razón para desempeñar las responsabilidades cristianas con mayor eficacia. Es decir, que sabiendo que viene un juicio y que nosotros tenemos que estar persuadidos de que tenemos esa responsabilidad de salvar a las personas que se descarrían en cuanto a los que no conocen. Una de las responsabilidades que pesa sobre todo ministro es la preparación a los creyentes para la segunda venida de Cristo. Este es el enfoque primordial de su ministerio,
Debe ser que los cristianos vivan tal manera que no sean avergonzados en el momento más trascendental del drama universal. Y sabe que, Iglesia Buen Pastor, nosotros estamos privilegiados de estar bajo este ministerio. Porque si en algo yo recuerdo todo este tiempo que yo he sido parte de este ministerio, si en algo yo recuerdo a nuestros pastores es todo el tiempo estando dándonos estudios y seguimiento, discipulado sobre cómo tener una conducta cristiana aceptable, el cómo nosotros podemos hacer agradar a Dios. No como el ser prósperos en esta vida, en otros temas que a veces la gente abunda y enseñan. Y no está mal, no digo que es mal todos aquellos que se profundizan en el apocalipsis de los acontecimientos y lo que va a pasar después del rapto. Pero lo importante es que primeramente como pastores estén seguros de que se les va a pedir cuenta por cada uno de sus miembros que fueron enseñados bajo la sana doctrina de no ser avergonzados en ese día crucial, en ese día universal que todos vamos a dar cuenta delante de Dios, de que fueron aceptados, de que fueron apartados como ovejas. Eso es una responsabilidad de cada ministro en estos tiempos. Dice, en realidad, dice aquí el expositor, que es bíblico como iglesia nosotros vivir fuera de deudas, fuera de todo lo que como cristianos vivir bajo presiones económicas. Es bueno enseñarle y nos han enseñado nosotros también, y gracias a Dios aún por la vida de nuestro hermano Israel, por el último estudio que nos dio para nosotros y para nuestros jóvenes, cómo saber usar las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha bendecido y muchas de las veces podemos también nosotros de una manera desaprovechar esas bendiciones y vivir una vida raquítica, económicamente hablando. Pero la palabra es bien clara cuando nos dice que nosotros vendríamos a ser cabeza y no cola, o sea que nosotros Dios nos daría bendiciones, pero también sabemos cómo aprovechar esas bendiciones. Pero lo más básico de todo, o sea, es lo que Pablo está aquí encarando a Timoteo, es más que todo enseñarles que hay algo que trasciende a una vida próspera, económica aquí en la tierra, y es que el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo no seamos encontrados desvestidos, sino que podamos ser revestidos, que podamos ser encontrados aptos ante nuestro Señor Jesucristo, aceptos. Amén. Eso era algo que Pablo le encomendaba a Timoteo en cuanto a su ministerio, que fuese paciente, que fuese fiel en enseñar la sana doctrina, en no olvidarse de que lo primordial de todo era hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a pasar pues al segundo objetivo, y viene siendo, habrá tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 4 del 3 al 5 es donde vamos a tocar este segundo punto. Y tenemos el inciso A otra vez, es en qué se despreciará la verdad. Amén. Y eso es algo que en realidad a veces nos hacemos pregunta, que si nosotros como iglesia ahora estamos bajo ese riesgo de estar viviendo estos tiempos peligrosos de la apostasía, de la diversidad de creencias y enseñanzas, amén, que pueden amenazar nuestra fe, deteriorar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que en realidad, o sea, el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciéndole que habrá tiempos peligrosos. Y en sí no es que dice que vendrán, sino que habrá. O sea que desde el tiempo de Pablo él afrontó estos tiempos. El enemigo siempre ha estado en contra del evangelio, de que se hable de Jesucristo. Y de una manera u otra él trata de engañarte. Amén. Si un tiempo te tuvo atado, digamos, bajo la droga, bajo vicios, fuera de los caminos de Dios,
y llegó la luz a tu vida. Dios te libertó de las garras del enemigo, rompió cadenas y te trajo de las tinieblas a su luz. Pues ahora el enemigo ha preparado una manera sofisticada, una manera fisiológica, digamos, de algo ficticio, de llevar a muchos por tratar de quererse hacerse sabios, se hacen necios, buscando otras cosas que enseñar, otras cosas que descubrir, cuando no hay más que aquí, claro, es la palabra de hablar del Evangelio, de Jesucristo, de su venida, de enseñarle a la gente una manera de cómo llevar una conducta cristiana, que no es de la noche a la mañana, es un proceso, es una lucha que tenemos continuamente. Por eso, entre más nos llenemos nosotros del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar más a dominar sobre los deseos y las pasiones de nuestra carne, para poder salir victoriosos y estar siempre activos ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el versículo 3 y 4, que es lo que conlleva en que despreciarán la verdad. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Salomón dijo bien claro, dijo que el ojo nunca se cansaba de ver, ni el oído de oír. No sé, usted se da cuenta, ahora más con la tecnología que tenemos, las redes sociales, cómo podemos desperdiciar tiempo enfrente de una televisión o enfrente de un teléfono, y no, parece que no se cansa el ojo de ver, el oído de estar oyendo. En cuanto es la palabra de Dios, a veces hay una lucha que tenemos y tenemos que luchar contra esa potestad y esa holgazanería, flojera que nos pega a veces para tomar en serio un tiempo en leer la Escritura, en escuchar a través de los medios palabra que nos aliente, nos ayude a seguir adelante. Y es lo que dice aquí el apóstol, que vendrán esos tiempos en que la gente se amontonará más a escuchar cosas que en realidad no son de provecho. Son cosas que enseña la gente para sus propias concupiscencias, como para justificar sus deseos y sus pasiones. Y sí que se apartarán de la verdad y inclinarán su oído a esas fábulas. Entonces, esto es algo que desde los tiempos de Pablo ha existido, porque siempre los griegos fueron muy dados a todas estas tendencias de mitología y creencias de dioses. Y hasta los días de hoy nosotros podemos ver cómo nuestros niños a veces son engañados a través de películas de superhéroes y personas mutantes que tienen poderes parecidos a dioses y otras cosas que en realidad lo vemos como algo divertido, un pasatiempo, pero a veces tenemos que enseñarles y tomar tiempo de que en sí hay algo mucho más que van a necesitar. Y si es algo que nosotros agradecemos a nuestros padres, es que nunca se quitó ni debería quitarse la escuela dominical. Es la columna, es la vértebra de lo que sostiene una iglesia fuerte. Y muchos han hecho a un lado la escuela dominical para meter otros temas de finanzas. Como les digo, no es malo, pero no pueden reemplazar la escuela dominical. De que lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños desde pequeños, las historias del Antiguo Testamento y la vida de Jesucristo, todo eso es algo que en realidad cuando ya venimos a ser mayores podemos tomar esa bendición de aquello. Esto es algo que Pablo le incitaba a Timoteo, era porque la palabra de Dios era la sana doctrina. Y la palabra y la sana doctrina, la palabra de Dios y la sana doctrina, dice que son lo mismo. No podemos nosotros separar la sana doctrina de la Biblia, porque es un error. Ahora, si usted habla de dogmas humanas, sí, eso ya es diferente. Ya esas pueden ser en diferencias o diversidades de dogmas o creencias que el hombre ha puesto sobre cómo hacer o no hacer en un servicio hacia Dios. Eso es lo que nos distingue a veces algunas, digamos, diferentes maneras de llevar a cabo un servicio a Dios. Pero lo que es en sí la sana doctrina, o sea, viene siendo la misma palabra. Ahí no hay diferencia.
no es una sola cosa. Si se habla de sana doctrina, estamos hablando de la palabra de Dios. Y si estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de Jesucristo mismo, del Hijo de Dios. Amén. Porque ahí encierra el plan de salvación, la conducta cristiana y la misión de la iglesia. Dice, esto no puede ser, no se puede ser un cristiano, porque sin ellos sería algo vacío, no se llegaría a un punto de referencia. Que para que llegue la fe se requiere que haya alguien o algo en que creer. Y el segundo punto dice, porque la doctrina es indispensable para la enseñanza, la predicación, la oración y la himnología. Y es lo que dice el expositor. Si no hay doctrina que es referente a la fe de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que se predica y se enseña? ¿A quién se ora y quién se canta? No puede haber predicación correcta, enseñanza válida, oraciones genuinas, himnología que adore a Dios. Si no hay una sana doctrina para probar lo que se está enfatizando, demos algunos ejemplos. Dice aquí la himnología neotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento. Dice, se hablaba de la persona y obra de Cristo. Dice, sabemos ciertos pasajes del Nuevo Testamento que fueron la letra del himnos que cantaba la iglesia primitiva. Dice, entre ellos el prólogo del Evangelio de Juan. Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Timoteo, el libro de Apocalipsis dice que contiene 20 himnos. Lo importante es que todos ellos se hablan de Cristo. Eso indica que cumplían una función pedagógica, una enseñanza. La fe no solo es transmitida por medio de la predicación y las enseñanzas, sino también por medio de los himnos. Esto es algo, hermano, que en realidad a veces la iglesia ha ido perdiendo. De nombrar el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo en nuestros cantos. Es algo que en el himnario, y es bien lindo, que nosotros en nuestra iglesia todavía aún, perdónenme, llevamos a cabo muchos cantos por medio de himnarios, porque fueron inspirados por nuestros primeros hermanos a través de persecución, a través de mucho dolor, de cómo ellos fueron inspirados para hacer estos himnos por medio de la situación que estaban pasando. Ahora hay muchos otros cantos que yo he escuchado que no se menciona ni a Jesucristo, se menciona a Dios, lo dejan ahora como para, digamos, a la nueva era, una palabra abierta. Todo el mundo dice creer en Dios, pero usted mira en las redes sociales, en la televisión, que no mencionan a Jesucristo. Mencionan a Dios, mencionan la fe como algo abierto, no más, pero no una fe, de una fe puesta en Jesucristo. Él es el autor y el consumador de vuestra fe, no podemos dejarlo fuera, no podemos decir que todo el mundo lo conoce, porque una cosa es conocerlo y otra cosa es nomás a oídas, haber oído de él. Amén. Vamos a ver el punto o el siguiente inciso. Dicen los cuales habrá que ser sobrios. Aquí es otra recomendación que Pablo le da a Timoteo. En el versículo 5 nos dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Muchas veces cuando hablamos de sobriedad, lo entendemos por la palabra estar cuerdo en nuestros 5 sentidos, estar ausente de alcohol o cualquier sustancia que puede alterar nuestros sentidos. Pero Pablo aquí lo que hacía referente a Timoteo de esta palabra, ser sobrio. Esta palabra viene de la palabra griego que quiere decir nefo, circunspecto, ser calmado, tener control del espíritu y no ser apasionado, obcecado. Obcecado es la persona que cree que él todo el tiempo tiene la razón y nadie más tiene la razón. Es una persona que jamás acepta diferentes opiniones de otros, siempre piensa que su opinión es la correcta y no hay otra. Eso es lo que es obcecado, o el guiarse por tus sentimientos, por tus pasiones, por lo que tú deseas. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo, que fue una persona sobria. Una persona sobria es que tuviese control de sus mismos sentimientos y sus emociones, que fuese paciente,
Era muy necesario y es necesario más en estos tiempos, con todo lo que vemos como ministros y pastores de Dios, tener mucha sobriedad en la congregación, porque, digamos, ejemplos, predicadores prominentes en el púlpito o profesores con una alta teología o digamos eruditos, catedráticos, personas que en realidad admiramos por su facilidad de palabras o por su estudio, pero cuando viene al trato social humano, le da miedo a usted hacer una pregunta porque son ásperos. Lo pueden humillar en frente de la gente por tan solo preguntar una pregunta que para el nivel de ellos es ridícula o sin sentido, pero que para nosotros puede ser una pregunta que hemos tenido por muchos años y no lo entendemos de la manera que ellos lo han entendido porque no hemos cruzado los niveles de estudio que ellos han cruzado y nos intimidan, es decir, o sea, es lo que Pablo le decía a Timoteo, que tuviese ese espíritu de sobriedad, de amabilidad, de dejar que las personas tuviesen confianza de acercarse a él y abrirse en temas tan sencillos o tan, digamos, tan fáciles de poder de él decir, de que pensar que él pudiera jamás pensar que alguien estuviese pasando por algo así, tuviese él esa capacidad de poderles explicar. Yo conocí un siervo de Dios que conozco un siervo de Dios, más bien dicho, que siempre impactó mi vida porque fue un hombre muy preparado y con mucho estudio, y siempre que lo miré salir en las cordilleras de la ciudad, a las orillas, donde había gente que muy pocos sabían leer y escribir, la manera de cómo se conducía, cómo hacía amistad con ellos, cómo les hablaba. Y así mismo, o sea, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando él vemos en la Escritura, Él siempre les habló con temas que le entendieran, si era del sembradío, si era de la pesca, para que les quedase claro lo que Él venía a darles una enseñanza del reino de los cielos, cómo lo hacía tan simple que le entendieran. Y es lo que Pablo le encaraba aquí a Timoteo, o sea, que no se enalteciese, que no se sintiese, que usando palabras muy sobresalientes. O sea, digo, a veces, hermano, da risa, pero ¿de qué sirve que escuchemos un sermón que en realidad ni entendamos en sí las palabras que está usando el predicador? Porque no tenemos ese estudio, ese conocimiento, y nos sorprenda, quedemos sorprendidos, pero de nada nos sirve porque no entendimos el contexto ni el significado de las palabras, a que nos hablen con palabras sencillas, con muestras sencillas que nosotros podamos entender. Es lo que dice un refrán aquí que me gustó, dice que, y este refrán, y es muy popular, dice: no borres con el codo lo que escribes con el puño. Es decir, o sea, usted va escribiendo y va borrando con el codo. Muchas de las veces lo hemos oído de esta manera, que dicen: tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Es decir, dices una cosa y haces otra. Eso es lo que Pablo le encomendaba a Timoteo, que fuese sobrio, en la sobriedad de las personas, de no dejar llevar sus caprichos, ni intenta imponer sus ideas, es ecuánime. Y en cuanto hay ecuanimidad, hay imparcialidad serena en los juicios y en las decisiones. La persona sobria recurre al razonamiento y no tampoco a sus pasiones. Esto es algo que yo he admirado en nuestros pastores. Cuando usted les hace una pregunta, no necesariamente porque no le dan la respuesta al instante, quiere decir que no conocieron o no supieron qué responderle. Y muchas de las veces escucho que dicen: déjeme orarle a Dios, o déjeme, lo analizo. Y esto es algo que Pablo le encomendaba a Timoteo, o sea, no porque tenga que tener la respuesta al instante, aunque después tuviera que retractarse o irle a estudiar y decir: no, ¿sabes qué? No fue así, es así. O sea, no por eso es que lo iban a tener en una alta estima, o, oh, wow, este sí sabe, o que no hay pregunta que no sepa, no. Siempre le decía que se esperara. Dios es el que da toda sabiduría. Dios es el que lo iba a ir llevando adelante, porque él era un pastor joven que comenzaba, y por lo que he estudiado tuvo algunas luchas para ser aceptado delante de algunos miembros que ya tenían una edad mayor y
que según ellos ya conocían más, y tuvo que afrontar a todas esas personas porque Dios lo había llamado a él y Dios le iba a dar toda esa sabiduría y todas las virtudes que necesitaba para poder seguir los caminos que ya el apóstol Pablo le había indicado. Amén. Bueno, vamos a entrar a nuestro siguiente y último punto, que lo que Pablo sabía, amén, y de lo que él estaba consciente era en el inciso A, él había sido fiel, amén, y vamos a tocar el versículo 6 y 7, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Genuinamente algo que en realidad a veces le pregunta uno a la gente cómo está con Dios y dicen solo Dios sabe. Y esa respuesta a mí siempre me ha llamado la atención porque hay algo que la Biblia dice que nuestra conciencia, Dios y nuestra conciencia sabe si estamos bien con Él. Nunca podemos nosotros contestar, pues solo Dios sabe, como que si nosotros fuésemos si no tuviésemos razonamiento de las cosas que hacemos. Nosotros sabemos. Dios ha puesto en nosotros su espíritu. Y su espíritu dice que Él sabe aún cómo pelear y qué cosas que pedir. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El espíritu es el que nos redarguye en sí en las cosas incorrectas. O sea, Dios nos ha dado una conciencia y aún nuestra conciencia nos indica lo bueno y lo malo. Pero aquí está la diferencia, que no podemos vivir bajo una conciencia porque puede nosotros corromper la conciencia y después nosotros hacer cosas indebidas y en nuestra conciencia estar tranquilos porque ya tenemos una conciencia corrompida. Y podemos llamar lo que dice la Escritura a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero cuando está su espíritu en nosotros, Él siempre nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, aunque haya de 10, 8 que supuestamente dicen que están correctos, el Espíritu nos va a decir que nomás hay otra persona y nosotros que tenemos que saber que es la verdad. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y hay algo que Pablo sabía y él sabía y estaba seguro que él dice que ya había, aquí en el versículo, él ya había terminado esa carrera, o sea, él ya estaba a punto de ser sacrificado y su tiempo de su partida estaba cercano. La palabra partida es una palabra que se usa del griego, es en un término que nomás queda en una interpretación cuando un barco en un muelle es suelto para empezar su viaje. Es desatado, se le quita el mecate donde está sujeto a ese ancla para que empiece su viaje. Asimismo, Pablo dice que utilizó esta palabra. Dice que estaba listo para su partida, para iniciar, ahora sí, su viaje. Y es que es tremendo, Pablo, como en una escritura nos deja escrito que dice que mientras él estaba en el cuerpo, dice que se sentía atado, o sea, sujeto, como que si fuese algo que lo frenaba. Por eso él dice que él entendía que el estar aquí era de bendición porque podía seguir alcanzando almas para Jesucristo. Pero también el tiempo en que debería de ya ser desatado para partir, dice que también para él lo miraba como ganancia, como un anhelo de saber, de estar ya allá con Jesucristo. Es una inspiración cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo y cómo él peleó. Dice que él peleó contra fieras, que luchó en contra de muchas personas que le dieron la espalda, personas que se opusieron al evangelio, pero Dios siempre fue fiel para guardar su depósito hasta el día que tenía indicado de su partida. Estuvo preso otras veces, estuvo encarcelado otras veces, estuvo expuesto a la muerte otras veces, pero el tiempo de su partida sabía que ahora sí había llegado. Él estaba listo para partir con el Señor. Y él sabía que él había sido fiel. Qué lindo saber cuando aún estás en el día de partir, de morir. Y decir, como dijo Salomón, mirar hacia atrás y ver el contentamiento en gusto, que los días o los años que Dios te permitió fueron de provecho. Que no vengan los días y los malos tiempos en los cuales digas, no tuve de ellos
contentamiento. Saber que no terminaste el último capítulo de tu vida con un fin agradable. Aunque haya empezado bien, terminó mal. Hermoso es que aunque no comenzó bien, haya terminado bien el último capítulo, porque la Escritura bien clara nos dice que Él no tendrá por injusto al justo, ni por justo al injusto. Dice que conforme nosotros seamos encontrados es como Dios nos va a juzgar. Y esto es lo tremendo, que si a último el impío se reconcilia con Dios y vuelve su corazón a Dios, dice que Dios lo tomará y lo llevará a su morada. Pero aquel que aunque haya sido justo toda su vida, si en su último capítulo la vida o las adversidades, las circunstancias lo hicieron cambiar de su modo de pensar y se retractó de seguir esperando a Dios, dice que no se le tomará en cuenta todo lo que haya hecho, sino que será juzgado por lo último que cerró en su capítulo. Y Pablo nos anima a seguir peleando esa buena batalla, a seguir guardando la fe y saber que nos esperaba una corona para todos aquellos que aman y esperan su venida. Esto es algo que le daba ánimo a Timoteo, que no tomara en tristeza, en dolor, el saber que iba a ser ejecutado. Él usa una palabra aquí y le llama libación. Libación es una palabra que nos lleva al Antiguo Testamento, y era cuando los sacerdotes tomaban las aves de sacrificio, los animales, y eran degollados y era derramada su sangre sobre el altar. Él está usando esta palabra aquí para él mismo, para demostrar que su vida había sido un sacrificio de victoria hacia el ministerio cual Dios le había llamado. Por eso aquí el tema es el gozo de la victoria. Pablo se regocijaba y aún le escribía a la iglesia y le decía: regocijaos, una vez más os digo, regocijaos. O sea, aquí no es que el enemigo había ganado alguna victoria sobre él al llevarlo a la muerte. Acuérdese, Satanás perdió cuando pensó que llevar a Jesucristo a la muerte iba a ser su victoria, y fue su desgracia. Así dice la Escritura. No es que vamos a afrontar la muerte, sino cómo estamos cuando vamos a afrontar la muerte. Si estamos siendo sacrificio de olor grato hacia nuestro Señor Jesucristo, o estamos siendo llevados hacia la muerte por una indigna causa o una manifestación que nosotros hayamos provocado esa situación. Pero Pablo, en cuanto en todo, dijo que él no tenía por prestigio, por valor más su vida que el servir a Jesucristo. Esto lo dejó escrito cuando dice que una vez de Jerusalén iba a partir, donde iba a ser apresado y llevado a Roma. Dice que estaba reunido con la iglesia, hablan en los Hechos, y dice que entonces vino un profeta llamado Agabo y le dijo: ¿de quién es este cinto? No sabiendo de quién es, creo que estaba por ahí a un lado del cinto de Pablo. Dijo: ¿de quién es este cinto? Dice así el Espíritu, que va a ser atado de manos y pies y va a ser llevado a cárcel y ser expuesto a muerte. Y todos se conmovieron porque conocían que este hombre era un hombre de Dios, un hombre que lo que profetizaba se llevaba a cabo. Pero Pablo dice: dice, no traigas tristeza sobre tristeza. Es decir, o sea, como ser humano él sabía lo que iba a afrontar. Y claro, nadie de nosotros puede decir que podemos estar exentos de sentir una tristeza, de poder abandonar este cuerpo y estar con Jesucristo, cuando él mismo dice que para él también era valioso estar en el cuerpo para alcanzar vidas, como lo es valioso para nosotros suplir para nuestra familia, para estar con nuestros seres queridos. Porque claro, hermano, aunque vengan adversidades y todos sabemos que hay momentos de mucho valor, de mucha felicidad, el estar en los caminos de Jesucristo y poder compartir con ustedes, compartir con la familia. Así Pablo les dijo: no se pongan tristes. O sea, aún con todo esto, yo no tengo por alta estima mi vida. Es algo que él ya había hecho un pacto con Jesucristo, de que él iba a sufrir por su causa. Pero aquí a Timoteo le estaba dando el ánimo de decirle: no, que tan solo vas a morir y se acabó todo. O sea, después de esto
Hay algo mejor, Timoteo. Esto es como una carrera que corre un corredor o un atleta, dice, por una corona corruptible. Mire, en aquellos tiempos dice que les ponían una corona a los griegos de laurel. ¿Se imagina? O sea, se esforzaban por una corona de laurel. Digamos, ahora tal vez las medallas son de oro, un poco, no sé, si tengan mayor valor. Pero dice Pablo que esa gente se disciplina a su cuerpo, lo castiga por algo corruptible, por algo aquí temporal, algo que quieren dejar una imagen, qué sé yo, ¿verdad? Un delegado a la familia, algo que fueron grandes deportistas y no está nada de malo. Pero Pablo lo está llevando a algo más, todavía más allá, de que trasciende de esta vida, y es la vida espiritual, la vida eterna que vamos a pasar con Jesucristo. Le decía a Timoteo, hay algo que todavía después de esto ni ojo ha visto, ni oído ha visto, ni ha llegado a mente de hombre, ni ha entrado en el corazón de hombre. Dice, cosas que Dios tiene preparados para todos aquellos que aman y esperan su venida. Ahora, aquí es algo que el expositor leí yo y nos exhorta. Dice que muchas veces de nosotros olvidamos que la Biblia termina diciendo, sí, Señor, ven pronto. Y estamos muy, dice aquí el expositor, que estamos muy acomodados con la vida que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Porque hasta cierto punto, usted no puede decir que vivía mejor antes que como vive ahora. Yo le digo, si hay momentos altos y bajos, a mí cuando Dios me trajo a sus caminos, tuve más antes y después lo perdí todo. Pero muchas de esas cosas sabía, y yo lo sé ahora, y Dios lo sabía, que eran cosas que tenía Dios que enseñarme una nueva vida, un nuevo comienzo. Y ahora Dios me ha bendecido mucho más de lo que pude haber obtenido o lo que tenía, que en realidad hay algo, hermano, que ni el dinero puede dar, y es la paz y la felicidad que da Cristo, no tanto las cosas materiales, la paz y la seguridad que da Cristo, y que aunque todos no estamos exentos de enfermedad, pero con todo y eso, Dios siempre nos tiene con una sonrisa en nuestro rostro. Y era lo que Pablo le encomendaba aquí a Timoteo. Dice que hay una corona. Esta corona, ¿qué es lo que simboliza? Muchas de las veces nosotros se lo mostramos a los niños en la escuela dominical como que es en sí una corona, lo que demuestra en sí, lo que lleva un rey. Y es porque dice que él, en Apocalipsis, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes delante de él. Entonces, posiblemente sí pueda ser que tenga la figura de lo que es una corona, pero también puede ser una posición, porque dice que nos va a dar galardones diferentes conforme nosotros hayamos hecho. Dice que aún a los pastores los insta y los anima Pedro, porque dice que vendrá el príncipe de los pastores y les dará la corona de pastores. Entonces, esos son misterios en que nosotros tenemos que seguir luchando y sabiendo que si aquí en esta tierra nos esforzamos por levantarnos todos los días para que se nos dé un pago cada viernes, y aunque a veces no nos guste el trabajo o lo que tenemos que pasar por el trabajo, pero que nos anima que el viernes llegue y nos da nuestro pago para pagar nuestros gastos, para seguir adelante y para tener que comer. Mire, cuánto nomás sabiendo que aún con todas las adversidades, con todas las luchas, con todas las oposiciones, sabemos que el pago que Dios tiene para nosotros no tiene precio. No se puede conseguir aquí. Es algo que una vez que lo obtengamos, hermano, déjeme decirle, hay ciudadanías que todo aquí uno las puede llegar a perder, pero esa ciudadanía no es revolcable, no se la va a quitar nada, ni nadie. Una vez que ya entremos allá y estemos con Él, reinaremos con Él y moraremos con Él por la eternidad. Así que, hermano, pues yo he disfrutado el momento que pasé por medio de estos medios estudiando esta palabra con ustedes, y les animo a seguir escudriñando las escrituras, a seguir adelante. No deje de orar por sus seres, los que no están en los caminos de Dios. Su servidor es un ejemplo de un testimonio de que mi madre siempre dijo, aunque no lo mire con mis ojos carnales, mis ojos espirituales, yo sé que un día mi hijo estará al frente, un día hablando de su palabra, y el tiempo se ha cumplido.
ya 18 años o 19 años en los caminos de Dios y no he vuelto atrás ni a los vicios. He tenido algunas situaciones, sí entra, ¿por qué no? A veces el desánimo, pero nada que pueda decir yo que he negado a Jesucristo, me he retractado, sino yo creo que a veces decimos no hemos dado lo que en realidad deberíamos de hacer por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que a veces es lo que nos golpea en nuestro corazón, nuestra mente, querer dar más, y que sabemos que los años van pasando y nos vamos haciendo mayores, ya no tenemos la misma fuerza que podíamos tener cuando estábamos más jóvenes. Por eso también les insto, hermanos jóvenes, aprovechen su juventud, su tiempo para entregárselo a nuestro Señor Jesucristo, y que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Hermano, Dios les bendiga, y me retiro con una corta oración. Padre amado, te doy gracias, Señor, por el momento que nos permitiste, Dios, para hablar de tu palabra, Señor, y regocijarnos, Señor, en lo que el apóstol Pablo dejó escrito del gozo de su victoria, Señor, de que aunque terminó siendo degollado, Él no lo consideró como una tragedia, una pérdida, Señor, humanamente hablando, sino como una victoria, Señor, porque aún así dice tu palabra, Señor, que de ahí se levantaron, Señor, y cada vez más y más cristianos, Señor, que querían terminar con ellos en el siglo I, pero jamás pudieron terminar con tu iglesia, Señor. Tu palabra ha sido fiel y verdadera en decir que ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo envío una palabra, Dios, para todos aquellos que estén pasando una situación adversa, una situación de desánimo, cualquier circunstancia que sea, Señor, Padre. Aún ni la misma pandemia, Dios, dice tu palabra, que ha podido detener, Señor, de que tu palabra siga llegando a los corazones, y aún yo creo que ha sido un medio para que muchos puedan volver a tus caminos, volver su rostro hacia ti, Señor. Ayuda, Dios, a todos aquellos, Señor, que estén pasando, Padre, cualquier situación contraria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y la gloria. Amén.